Dos células clave en la enfermedad COVID-19. A través del avance de los casos del coronavirus, hemos entendido que algo muy importante es cómo reacciona nuestro sistema inmunitario. En base a ello, es importante conocer dos células que son la clave con respecto a la respuesta inmunitaria que puede ayudar a contener la pandemia por COVID-19. En este video entenderemos qué células son y, lo más importante, cómo se estimulan las mismas y cuál es el punto clave que tienen en la pandemia por el coronavirus. Acompáñenme. Bueno, hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy aprenderemos sobre dos células importantes que son la clave en la enfermedad COVID-19. No olviden suscribirse al canal y, lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las diferentes redes sociales. Bien, uno de los puntos muy importantes a conocer hoy en día es que la clave con respecto al control de la pandemia por COVID-19 está en la respuesta inmunitaria. Pero también es muy importante entender que la enfermedad y los daños que se dan en la enfermedad COVID-19 son por la respuesta inmunitaria. Y eso es un punto que nosotros debemos tener en medicina. En medicina, las funciones de las diferentes partes de nuestro organismo van a tener un equilibrio. Si funcionan por encima de ese umbral, pueden causar daño. Y si funcionan por debajo de un umbral, también pueden causar daño. Y esto es lo importante de hablar sobre biología. En la biología existe un equilibrio. El término exacto es existe una homeostasis. Y esto sucede en la enfermedad COVID-19. En la enfermedad COVID-19 nosotros tenemos que entender que, si bien es cierto, es una enfermedad infecciosa, en donde el agente causante de esta infección es un virus conocido como el SARS-CoV-2, que pertenece a la familia de los coronavirus, es muy importante entender que cuando este virus ingresa a nuestras células y a nuestro cuerpo, lo que va a hacer va a invadir las células, destruirlas para replicarse. En ese punto se activa la respuesta inmunitaria, y es la respuesta inmunitaria que de una manera sobrelevada va a causar daño. Y esa es la fisiopatología de la enfermedad COVID-19. Sin embargo, ¿qué células estarían siendo la clave para poder contener a la pandemia por COVID-19? Para entender nosotros qué células estarían relacionadas a ello, hay que entender en primer lugar qué es la respuesta inmunitaria. Porque estas células se encuentran dentro de lo que es la respuesta inmunitaria. La respuesta inmunitaria es un conjunto de procesos que tiene un organismo para poder evitar el avance de un agente infeccioso. La respuesta inmunitaria consta de dos fases. Consta de lo que significa la respuesta innata, que está formada por células, proteínas, barreras físicas, barreras químicas, citoquinas. Y tenemos la respuesta adaptativa, que está formada por dos líneas: la respuesta humoral y la respuesta celular. La respuesta humoral es la que se encarga de producir anticuerpos, y la respuesta celular es la que se encarga de hacer efectiva la respuesta inmunitaria, destruyendo a las células infectadas. Es muy importante conocer que la activación de la respuesta inmunitaria se va a dar gracias al reconocimiento de regiones específicas dentro de los agentes infecciosos o sustancias extrañas que se conoce como antígeno. Una vez que el antígeno es procesado y reconocido, va a ingresar a las células presentadoras de antígeno, y estas células van a presentar el antígeno a las células de los linfocitos, los TCD4, y ello va a permitir que se dé la respuesta inmunitaria. Un punto muy importante es por qué la respuesta inmunitaria no es tan efectiva en la primera vez como en la segunda. Y esto es clave en entender en las infecciones. Cuando una persona se infecta de una enfermedad infecciosa, siendo claro, específico para ello, lo que sucede es que el primer episodio, probablemente la persona tenga un daño marcado a la enfermedad o pueda sufrir consecuencias de la enfermedad, pero que sin embargo en una segunda oportunidad probablemente no presente la más mínima molestia. Y esto es un punto claro, porque si nosotros tenemos una enfermedad infecciosa, por ejemplo, hablemos del sarampión o de la varicela.
¿Por qué en la primera oportunidad en donde un individuo está frente a este agente patógeno que da estas enfermedades, por qué en el primer episodio sufre la enfermedad y muchas veces sufre un cuadro severo, y por qué en los segundos casos o en un segundo episodio no tiene ese cuadro severo? La respuesta es la memoria inmunológica. Es muy importante entender que la primera respuesta inmunitaria es una respuesta que va a estar con el objetivo de poder producir un reconocimiento de los antígenos. El objetivo de la primera respuesta inmunitaria es reconocer a esas sustancias o elementos que van a estar desencadenando la respuesta inmunitaria, pero van a producir células de memoria. Las células de memoria son de dos tipos. Son células de memoria de linfocitos T y células de memoria de linfocitos B. Cuando en la primera oportunidad el organismo se enfrenta a un agente patógeno, el reconocimiento del antígeno va a hacer procesar el mismo y va a presentarse a las células efectoras como los linfocitos. Los linfocitos TCD4, que son un tipo de linfocitos, van a reconocer el antígeno y lo van a presentar a los linfocitos B y a los linfocitos TC8 o linfocitos citotóxicos. Estos linfocitos, al entrar en reconocimiento con el antígeno, van a diferenciarse, en el caso de los linfocitos B, y van a formar a las células plasmáticas. Las células plasmáticas, que son las células que producen anticuerpos, se van a diferenciar en un grupo, en células efectoras, que tienen un tiempo de vida corto, que solo van a reaccionar al momento de la infección, y después van a tener un tiempo que, lamentablemente, estas células ya no van a existir. Y tenemos las células B de memoria, que van a quedar almacenadas y presentes frente a un nuevo episodio de la enfermedad. Lo mismo sucede con los linfocitos T. Existen los linfocitos T efectores y existen los linfocitos T de memoria. Estas dos células de memoria son la clave en las enfermedades infecciosas y sobre todo son la clave en la pandemia por COVID-19. El linfocito T de memoria y el linfocito B de memoria. Cuando un organismo se enfrenta a un segundo episodio de la enfermedad, como ya existen estas células de memoria que ya reconocen al antígeno, el proceso ya es inmediato. Se reconoce el antígeno, se activan las células de memoria, inmediatamente se activa el proceso de respuesta inmunológica, bloqueando el ingreso del agente patógeno. Esto también sucede para efectos negativos de la respuesta inmunitaria, como se llama las alergias o los síndromes anafilácticos, en donde un paciente puede tener una respuesta inmunológica tan agresiva que puede conllevarlo a la muerte. Es lo que sucede, por ejemplo, con las personas que tienen alergia. Por ejemplo, si una persona en un primer episodio muestra o evidencia que tiene alergia a ciertos alimentos, en un segundo episodio la respuesta inmunitaria puede ser tan agresiva y tan rápida que puede terminar complicando la vida del paciente. Eso es lo que sucede, por ejemplo, también en las personas que son alérgicas a las picaduras de las abejas, o que tienen alergia a los cítricos o al pescado o a los mariscos. Estas personas, si se exponen a estos alergenos, van a desencadenar una respuesta inmunitaria que puede comprometer la vida y puede ser hasta un shock anafiláctico. Es por eso que la segunda respuesta inmunitaria, el segundo episodio de la respuesta inmunitaria, es más fuerte. Y este es el principio de la vacunación. La vacunación expone a nuestro sistema inmunitario antígenos. El sistema inmunitario se activa y produce lo que es una respuesta inmunitaria para llevar a la presencia de los anticuerpos, pero también a lo que es células de memoria. Estas células de memoria van a permitir de que el organismo, cuando estén nuevamente en contacto con el antígeno, puedan desarrollar una respuesta mucho más rápida y de esta manera ser más efectivos en el mecanismo de la respuesta inmunitaria. Esta es la base de la vacunación y esta es la base en donde las vacunas buscan estimular a estas dos células. Por un lado a los linfocitos T de memoria y por otro lado a los linfocitos D de memoria. Los linfocitos T y B de memoria constituyen la base de la respuesta frente a la infección por COVID-19 y sobre todo en la respuesta frente a la vacunación contra COVID-19. Es muy importante entender que los linfocitos de memoria, tanto B y T, son las células importantísimas que deben ser consideradas frente a la pandemia por COVID-19. Tomemos en cuenta que los linfocitos T de memoria y los linfocitos B de memoria constituyen la base
para poder contener el avance de la pandemia. Consideremos esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una información importante sobre dos células, los linfocitos T y los linfocitos B de memoria. La respuesta inmunitaria, en la primera vez que el organismo se enfrenta a un antígeno nuevo, la respuesta inmunitaria demora en producirse y sobre todo en ser eficaz. Es por ello que muchas personas o muchos organismos, frente a la primera infección presente en sus vidas, el cuadro puede ser severo, pero en una segunda oportunidad prácticamente los pacientes o las personas aparentemente son asintomáticos, porque la respuesta inmunitaria está activa. La base de esta respuesta y rapidez de la respuesta inmunitaria se daría sobre todo gracias a dos células, los linfocitos de memoria, tanto el linfocito B de memoria como el linfocito T de memoria. Los linfocitos de memoria van a permitir una respuesta mucho más rápida y de esta manera van a evitar el avance o el ingreso del agente patógeno. Es importante entender también que estas células de memoria son muchas veces los responsables de los cuadros alérgicos que presentan los pacientes, en donde si en una primera oportunidad se muestra una alergia, en una segunda oportunidad esta respuesta inmunitaria puede ser tan agresiva que puede comprometer la vida de la persona. Es muy importante entender que las células de memoria, tanto el linfocito T y B de memoria, constituyen la base en donde nosotros debemos entender que tanto la enfermedad COVID-19 como la vacunación tienen que conocer estos puntos, porque de esta manera, con linfocitos de memoria, se va a poder hacer una respuesta mucho más rápido y lo más importante, evitar el avance de la pandemia al estar las personas protegidas. La vacunación estimula las células de memoria, tanto el linfocito B y T de memoria. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden suscribirse al canal y lo más importante, compartamos la información y demos un me gusta al video para que de esta manera el video se comparta. Me pueden seguir en las distintas redes sociales, nos encontramos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en lo que es Twitter e Instagram, en la cuenta @dr_Luis Pacora o en la página web www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito dos libros, los invitamos a que puedan leerlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender los conceptos sobre el cáncer y lo más importante, una patología responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año por esta patología, que con un diagnóstico precoz se puede evitar. El libro está disponible en versión impresa y digital en Amazon iBooks. Asimismo, los invitamos a que puedan ustedes leer el libro COVID-19, la pandemia por coronavirus, un libro que va a ayudar a entender la patología del COVID-19, a entender la fisiopatología, a entender cómo se hace el diagnóstico y lo más importante, qué medidas terapéuticas debemos tomar en cuenta. El libro está disponible en versión impresa y digital, Amazon y iBooks. Hemos implementado las videoconsultas, usted puede consultar el número +51 996 831 867 y de esta manera agendar una cita para evaluar su caso. Asimismo, las membresías están habilitadas en la parte inferior encontrará el botón unirse y de esta manera, tanto en Facebook como en YouTube, usted puede ser miembro del canal y tener beneficios como descuentos en videoconsultas, acceso exclusivo a videos o una comunidad más cerrada. Soy Dr. Luis Pacora Camargo, no olviden suscribirse al canal, los invitamos a que puedan seguirnos en el canal principal, Dr. Luis Pacora Camargo, que se encuentra en YouTube, un canal que cuenta ya más de casi 1000 videos y lo más importante con listas de reproducciones, con lo que es videos clasificados y lo más importante, videos sugeridos que van a ayudar a poder entender patologías como la pandemia que estamos viviendo. No olviden suscribirse al canal y los invitamos a un nuevo video que estaremos publicando. Nos veremos en un próximo video. Saludos.